Corte de Constitucionalidad deniega amparo al Tribunal Supremo Electoral. Resolución dice que elecciones no pueden ser afectadas por ninguna decisión judicial. Con el lema Florecerás Guatemala, cientos de personas participan en marcha contra la corrupción y por el respeto a la democracia en el país. Organizaciones sociales convocan a paro nacional para este lunes 24 de julio. Anuncian manifestaciones. Se registra nuevo derrumbe en Libramiento de Chimaltenango. Autoridades advierten sobre vulnerabilidad del área. La derecha gana más escaños en las elecciones legislativas en España en una reñida contienda con brecha pequeña entre la izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez y vamos rápidamente con el detalle de las noticias. Bien, les cuento rápidamente, este sábado los magistrados de la Corte de Constitucionalidad deliberaron durante 7 horas por el amparo presentado por el Tribunal Supremo Electoral contra funcionarios de gobierno, entre ellos también del organismo judicial y del Ministerio Público, a quienes señalaron de inmiscuirse en el proceso electoral. Al final de la jornada, la Corte anunció que fue denegado. Este es el reporte. La Corte de Constitucionalidad denegó otorgar amparo provisional al Tribunal Supremo Electoral, que el viernes 21 de julio había presentado la acción con el fin de garantizar la segunda vuelta de las elecciones generales, que están programadas para el próximo 20 de agosto. En su resolución, el máximo tribunal resolvió por unanimidad con los magistrados titulares que la denegatoria obedece a que ya emitió una decisión el pasado 13 de junio. En la que se pronunció respecto de que la máxima autoridad electoral debe proceder conforme lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023. Este dice que el balotaje deberá disputarse entre Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla. No obstante, la denegatoria en la resolución de la CC remarcó en que el acuerdo del TSE no puede ser afectado por lo decidido por un órgano jurisdiccional de naturaleza ordinaria y que, de esa cuenta, esta Corte estima que el presente caso debe aludirse a tal pronunciamiento. En el comunicado emitido por la CC, el TSE presentó el viernes el amparo en contra de los ministros de Alejandro Yamatei, el de Gobernación, Finanzas y Defensa, así como en contra de la fiscal general del Ministerio Público, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el director de la Policía Nacional Civil, el Procurador General de la Nación y el de los Derechos Humanos, señalando que esto era ante la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado democrático de derecho. El objetivo que el TSE buscaba era garantizarse que las elecciones de la segunda vuelta se celebraran sin sobresaltos, esto después de las acciones emprendidas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en contra de uno de los partidos en contienda, a los cuales busca despojarlo de su personería jurídica por supuestas irregularidades en su proceso de constitución. Con imágenes de Esvin García, reportó Andrea Domínguez. Mientras tanto, cientos de guatemaltecos se manifestaron este domingo para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, y otros funcionarios a quienes señalan de interferir en el proceso electoral rumbo al balotaje del próximo 20 de agosto. Bajo el lema Guatemala Florecerás, este domingo 23 de julio se llevó a cabo una marcha que comenzó en la Plaza de los Derechos Humanos en la Corte Suprema de Justicia y se movilizó hasta la Corte de Constitucionalidad para finalizar en el Ministerio Público. A lo largo de esta marcha, que fue
encabezada por diversas organizaciones, así como guatemaltecos y familias completas que se sumaron a la misma. Se expresó el rechazo a la corrupción, pero principalmente al actuar del Ministerio Público en el proceso electoral. Liberar a Guatemala de la corrupción. ¿Qué es lo que más les preocupa? Me preocupa que el país está cooptado por un grupo de ladrones. Ser política, no podemos dejar en manos de esta gente irresponsable y corrupta las disposiciones de mi país. Hay gente muriendo de hambre, somos el primer lugar en desnutrición en América Latina. Más del 54.4% de los guatemaltecos son pobres. Es una realidad que no puede tapar esta gente y es una realidad que duele el corazón, sobre todo como personas de fe, al sector que pertenezco. Eso es inadmisible, no puede. El rechazo a todas las acciones ilegales y corruptas de este gobierno es lo que me motiva a estar acá, para rechazar, mostrar mi rechazo y sumarme a la lucha del pueblo para sacar a toda esta gente de esto. Estamos aquí en contra del pacto de corruptos que tienen cooptado todo el poder judicial, el poder legislativo, el poder de todo, para que no permitan, le tienen miedo a la democracia. Esta marcha, convocada por las organizaciones campesinas, sociales e indígenas, así como familias, se integró ante las acciones de la Fiscalía y el juez penal Freddy Orellana, que han accionado una serie de diligencias desde el 13 de julio en búsqueda de evitar que compita una de las dos agrupaciones que pasó a la segunda vuelta electoral por la presidencia en el balotaje. Más que el cóndor del águila real, y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. Al finalizar esta marcha también se invitó al paro nacional que se ha convocado para este lunes 24 de julio, en el que se prevé participen diversas empresas, pero también al que ya se han sumado autoridades indígenas como los 48 cantones de Totonicapán, Huehuetenango y Sololá. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bien, ahora les cuento que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo este sábado un llamado a las instituciones guatemaltecas para que se respeten los derechos humanos de su ciudadanía, incluyendo el derecho a votar en elecciones periódicas genuinas que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores. Las declaraciones de Guterres se dan en respuesta al allanamiento el viernes en la sede del Movimiento Semilla, del que forma parte el candidato a la presidencia Bernardo Arévalo de León. La Fiscalía ha intentado suspender a Semilla de cara a la segunda vuelta electoral, como ustedes saben, programada para el próximo 20 de agosto, en donde Arévalo de León se enfrentará a la ex primera dama Sandra Torres. Guterres anotó en el comunicado que sigue con gran preocupación la situación en torno a las elecciones en Guatemala y recordó que los Estados miembros son responsables de garantizar elecciones transparentes, libres y justas, libres de intimidación y coerción. Y hay más pronunciamientos. La Cámara de Comercio guatemalteco-americana AmCham también externó su preocupación por el debilitamiento institucional que ha lacerado la democracia, obstaculizando la conclusión de un legítimo proceso electoral. A través de un comunicado emitido este 22 de julio, indicaron que las empresas nacionales y extranjeras necesitan de estabilidad económica y política para operar con certeza. Añadieron que los acontecimientos en torno al actual proceso electoral ya comienzan a afectar la inversión extranjera directa. Y
Y ante la coyuntura nacional, el Ministerio Público emitió también un comunicado de prensa este 23 de julio en el que reiteró que es una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún ente nacional o internacional y que su actuar se desarrolla apegado al principio de legalidad. Según su mandato constitucional, en el documento se afirma que en congruencia con lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público ha continuado con las investigaciones relacionadas a la denuncia de posible falsificación masiva de firmas y comparecencia de personas fallecidas en la constitución del partido político Movimiento Semilla, y sobre los allanamientos explica que el ente investigador buscó preservar documentación e indicios de ese caso que deben ser analizados en forma rigurosa, por lo que llevó a cabo diligencias urgentes que permitirán el resguardo de los mismos. Añade que el Ministerio Público garantiza el desarrollo de la segunda vuelta electoral con los candidatos de los partidos políticos que alcanzaron el balotaje: Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla, tal y como lo resolvió la Corte de Constitucionalidad. Y vea usted, en medio de la convulsión política que atraviesa el país, la campaña continúa y los candidatos siguen con su recorrido por el territorio nacional. Durante el fin de semana, Sandra Torres recorrió el suroccidente del país y el área central. A continuación, le presentamos la crónica. Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, llegó el sábado a Coatepeque, Quetzaltenango, y se presentó en un polideportivo ante una multitud, en donde reforzó su ofrecimiento de los programas sociales, los cuales ha impulsado como parte de su campaña. A eso de las 9 horas comenzaron a llegar las personas, en su mayoría mujeres, varias con niños. Algunos llegaron a pie, pero casi todos lo hicieron en buses, microbuses o pick-ups. Durante su recorrido, la candidata de la UNE estuvo por las calles del municipio y saludó a simpatizantes y transeúntes. En su discurso, Torres manifestó que es hora de que le den la oportunidad a una mujer que sí tiene experiencia y no tiene miedo. La candidata recalcó que van a regresar los programas sociales, pues tienen 12 años de abandono en la agenda social. En ese momento mostró en el escenario una bolsa con productos de la canasta básica. Más adelante en su discurso también habló de apoyo a los agricultores y de nuevo mostró una serie de artículos que aseguró regalará si llega al gobierno. Y a la par de estos programas les vamos a capacitar, nos vamos a preparar para el trabajo, porque les vamos a dar el pescado, pero también les vamos a enseñar a pescar. Y les vamos a dar oportunidades a las mujeres y a los jóvenes para que puedan emprender. Y vamos a implementar los créditos a la palabra para que ustedes tengan su capital inicial y puedan poner su propio negocio. Torres, quien asegura promover una agenda con valores, también prometió que en su gobierno declarará a terroristas a todos aquellos pandilleros, emulando la política del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Delincuente visto, delincuente capturado, aseguró. Tras su llegada a Mazatenango, la candidata continuó con su agenda, visitando Retaluleu y Escuintla, lugares a los que se movilizó en un helicóptero. El domingo, luego de haber cancelado su visita a San Juan Zacatepeques, donde representantes del partido regalaron artículos promocionales a los simpatizantes, la candidata Sandra Torres llegó a la colonia El Milagro en la zona 6 de Misco a eso de las 12:30 del mediodía. En el lugar, las personas se mostraban entusiastas y participaban en sus discursos, haciéndole comentarios o aplaudiendo. En El Milagro, la candidata mantuvo el discurso que ha pronunciado el sábado en Coatepeque y Mazatenango, hablando sobre los programas sociales, ofrecimientos de seguridad y bajar precios a la energía eléctrica. Agregó que también bajará el costo del gas y que colocará un destacamento militar, pero que operará con fuerzas conjuntas con la Policía Nacional Civil para resguardar la seguridad ciudadana. En su discurso también comentó que busca dar oportunidades a los jóvenes por medio de un programa con el que brindará 1 millón de computadoras.
y hay que ayudar a los patojos. Hay que darles oportunidad de educación y de capacitación. Y por eso tenemos el programa de 1 millón de computadoras para 1 millón de jóvenes, para 1 millón de niños en todo el país. Queremos que los patojos tengan el acceso a la tecnología. Luego, la candidata siguió con su gira por la ciudad capital, específicamente en la colonia El Rodeo, para luego movilizarse a Villanueva y San Miguel Petapa. Cabe destacar que Torres en sus mítines no estuvo acompañada por el vicepresidenciable Romeo Guerra. Con información de Rosa María Bolaños e imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Mientras tanto, este sábado, el binomio presidencial del movimiento Semilla culminó su semana de visitas a los departamentos en Mazatenango, Suchitepeques. Allí celebraron una marcha que llegó al Parque Central y desde una tarima se dirigieron a sus simpatizantes. Este sábado, la jornada del binomio presidencial del movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, comenzó desde las 9 de la mañana con una conferencia a los medios, donde Arévalo aclaró las alianzas en las que están interesados. Lo que no vamos a hacer, y eso es muy claro, es hacer el tipo de alianzas basadas en negocios transaccionales, en donde si tú me apoyas yo te doy, si tú quieres que yo te movilice tanto, entonces me tienes que prometer tal cosa. En la conferencia, el presidenciable se refirió a las acciones legales que han afectado al partido durante las últimas semanas. Persecución política con medidas absolutamente ilegales que están siendo adoptadas desde una institucionalidad del Estado cooptada y capturada por la corrupción. Minutos antes de las 10 de la mañana, el binomio presidencial de Semilla llegó a la Avenida Independencia acompañado de diputados electos y coordinadores locales. Allí iniciaron una caminata que recorrería varias calles y avenidas en el centro mazateco. La caminata se detuvo a las 11 de la mañana en el Parque Central y desde una tarima el binomio presidencial, diputados y líderes locales se dirigieron a un nutrido grupo de simpatizantes. Porque nosotros no vamos a pelear esa campaña de la mentira y la desinformación. Nosotros vamos a caminar la caminata de la ilusión, de la esperanza, del pueblo que sabe que está cambiando su historia, del pueblo digno que sabe que en sus manos está rescatar al país. Al terminar su discurso, que duró al menos media hora, Arévalo habló nuevamente con los medios. Entre otras cosas, destacó la postura de la comunidad internacional sobre las elecciones en el país. Y ha sido firme, categórica y contundente en su rechazo a los abusos que están siendo cometidos desde el poder. Sobre qué esperan en los próximos días como estrategia de sus adversarios, Arévalo respondió. ¿Dónde cree que va a saltar ahora la liebre? Estamos listos a que nos salten 5 y 20, pero las vamos a atrapar. Poco después del mediodía, el binomio presidencial del movimiento Semilla y sus acompañantes se retiraron de Mazatenango, dando por terminada su campaña en los departamentos por esta semana. Cabe destacar que para este domingo el binomio presidencial no tuvo agenda pública. Lot Álvarez y Elmer Vargas, Noticiero Guatevisión. Y este fin de semana los candidatos de Movimiento Semilla y la UNE visitaron Mazatenango, Suchitepeques. ¿Cómo reaccionó el municipio ante la llegada de los dos presidenciables? Se lo contamos a continuación. Un municipio, dos candidatos. Este sábado Mazatenango, Suchitepeques recibió a los dos presidenciables que van al balotaje. Con el anhelo de un mejor país, los pobladores escucharon las propuestas de ambos. La visita del binomio presidencial de Semilla provocó distintas reacciones en los mazatecos. Por un lado, se supo que el viernes último no le fue permitido a Bernardo Arévalo usar un salón en el Kunsuroc de la Universidad de San Carlos. La cancelación de su participación en aquel lugar se especifica en una circular emitida por el director en funciones Luis Carlos Muñoz. En el documento se lee que la actividad no es organizada por el centro universitario en mención y se ampara en el artículo 55, que entre otras cosas prohíbe propaganda política partidista y usar muebles e inmuebles para fines que no corresponden a la institución.
Por lo anterior, la actividad fue trasladada al Salón Comunal de la colonia Flor del Café. Sin embargo, el sábado llevó a cabo una marcha que duró al menos unos 35 minutos y despertó alegría para los simpatizantes que acompañaban al binomio presidencial y para otros que en el recorrido los saludaban, aunque hubo algunos que viajaban en vehículos y se molestaron porque se limitó la circulación. En su mayoría somos gente que estamos cansados ya de lo mismo de siempre y pues gracias a Dios que ahorita Guatemala despertó. Es bien evidente la situación que estamos viviendo a nivel nacional, donde también pues podemos ver que está claro el miedo que los corruptos tienen porque están queriendo atacar de mil formas. Mientras que en la tarde del sábado, el municipio recibió la visita de Sandra Torres, que provenía de Coatepeque, Quetzaltenango. En Mazatenango, las personas estuvieron esperando desde el mediodía. Fue alrededor de las 2:45 que la organización local comenzó a repartir comida para apaciguar la espera de los simpatizantes. La candidata llegó a eso de las 15 horas en helicóptero y caminó entre los pobladores que la esperaron con banderas, playeras y unas palomas de esponja en alusión al logo de la UNE. Entre saludos y selfies, llegó al escenario para ofrecer un discurso que ilusionó a los mazatecos. ¿Cómo vio la actividad? Calidad, señor, sí, calidad. ¿Y usted ha ido también a ver a otros candidatos o incluso no, hoy en la mañana que estuvo el candidato? No, para nada. No, para nada. ¿No han escuchado otras propuestas tampoco? No, tampoco. Cabe mencionar que en el municipio la moneda pareciera aún estar en el aire, ya que en los resultados de la primera vuelta la diferencia de votos entre ambos es menor al 1%. Sandra Torres obtuvo un 16.29%, mientras que Arévalo consiguió un 15.56%. Con información de Lot Álvarez y Rosa María Bolaños e imágenes de Eric Ávila y Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y ponga atención a la siguiente información porque le cuento, organizaciones ciudadanas han convocado para mañana lunes 24 de julio a un paro nacional en defensa de la democracia, a la que se han sumado algunos sectores en protesta por lo que estiman son intentos de interrumpir la segunda vuelta electoral, así que estos son los detalles. Este lunes 24 de julio se espera que se lleven a cabo varias manifestaciones en distintos puntos de Guatemala, provocadas por la actual situación política que vive el país. El llamado Paro Nacional 24J está convocado por organizaciones civiles y campesinas en rechazo al accionar del Ministerio Público. Se tiene previsto que los epicentros de las manifestaciones sean los parques centrales de los departamentos o municipios. El llamado a estas manifestaciones, de acuerdo a información que circula en redes sociales, incluye varios municipios de Guatemala, entre los que destacan Nahualá y San Pedro Zacatepeques. La Alcaldía Municipal de Nahualá, Sololá, por medio de un comunicado oficial, confirmó el paro de actividades este 24 de junio, debido a la petición realizada por líderes comunitarios de este municipio, donde se ha pedido a todos aquellos que tienen negocios en el mismo dar cumplimiento a la solicitud de los líderes, donde no se permitirá ninguna actividad comercial. Por su parte, en San Pedro Zacatepeques, San Marcos, también se planean realizar protestas pacíficas derivadas de la situación electoral en el país. A través de redes sociales se está convocando a la población a manifestar a las 10 horas en el Parque Central del municipio. Consultado Ignacio Lajarraga, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, aseguró que esta organización no convocó a ningún paro nacional. El CACIF no ha convocado a ningún paro, considerado que con la comunicación de la Corte de Constitucionalidad del día sábado, queda claro que su anterior resolución define el marco de acción que los procesos electorales tienen en este momento. Es tarea de las autoridades del país asegurar las condiciones para que las elecciones se celebren libremente y sin presiones. Esto sin perjuicio de que los procesos penales continúen su curso, observando siempre las garantías legales, mencionó. En el municipio de Guatemala, las manifestaciones aún no han sido confirmadas. Se ha convocado a la Plaza Central a partir de las 9 horas, también a través de redes sociales. A esto ya hay algunos pequeños empresarios que también por redes sociales han señalado se sumarán con el objetivo de mostrar su rechazo. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez.
Y se registra otro derrumbe en el libramiento de Chimaltenango. Al volver de la pausa le contamos los detalles. Ya estamos de regreso, vamos a los sucesos del fin de semana. Les cuento, bomberos municipales departamentales dieron a conocer que un bus de transporte público y un pick-up se accidentó en el kilómetro 185, aldea La Primavera, esto es en San Pedro Jocopilas, Quiché. Les brindaron atención prehospitalaria a varios pasajeros, los cuales fueron llevados al Hospital Regional de Santa Cruz del Quiché. En el lugar quedaron 2 personas fallecidas. Hasta el momento se desconoce el motivo del accidente. Y durante la madrugada de este domingo 23 de julio, un hombre de aproximadamente 25 años murió luego de ser impactado por un vehículo mientras iba a bordo de su bicicleta. Este trágico accidente se registró en el puente El Naranjo, en la zona 4 de Misco, lugar en el que el ciclista transitaba previo a ser atropellado. A raíz del fuerte impacto recibió, mientras iba a bordo de su bicicleta, algunas de sus pertenencias quedaron tiradas sobre el asfalto. Entre ellas destacó una emotiva carta escrita a mano por su hijo en la que el menor le deseaba un feliz día del padre. Feliz día, papá, tenme paciencia, dame amor, besos y abrazos, decía esta carta. El día del padre han quedado a la par del cuerpo sin vida de un ciclista que pierde la vida a consecuencia de múltiples traumas en el puente Naranjo, zona 4 del municipio de Misco. Elementos de bomberos municipales fuimos alertados por las personas que transitaban con sus vehículos y nos informaron de este accidente de tránsito donde lamentablemente un hombre de una edad aproximada de 20 a 25 años de edad pierde la vida a consecuencia de los traumas. En el lugar quedaron varias pertenencias. Y una balacera dentro del preventivo de hombres de la zona 18 se registró la tarde de este domingo, en donde al menos 2 guardias del sistema penitenciario fallecieron, al igual que reos. El enfrentamiento entre privados de libertad ocurrió en el Centro de Detención Preventiva para Hombres en la zona 18, en el norte capitalino, indicó en Twitter el Ministerio de Gobernación. Preliminarmente se informa del fallecimiento de un guardia del sistema penitenciario y un recluso, añadió el ente de seguridad pública, que no detalló el origen del enfrentamiento. Sin embargo, cuerpos de socorro que llegaron al centro carcelario, donde se realizó la movilización de varias ambulancias de bomberos municipales departamentales y voluntarios por prevención al centro penal, donde un contingente de policías ingresó para retomar el control, contabilizaron al menos 2 guardias fallecidos y un reo. Las cárceles guatemaltecas son el escenario de múltiples matanzas, consideradas polvorines debido al hacinamiento y un sistema débil de rehabilitación. En mayo de 2021, 7 personas fueron asesinados, varios de ellos decapitados durante un presunto enfrentamiento entre 2 bandas dentro de una cárcel en Cantel, a unos 205 kilómetros al oeste de la ciudad capital. Con esta riña a la cárcel suman 3 los incidentes en los que se ha visto involucrado el personal del sistema penitenciario en la última semana. El caso más reciente ocurrió este sábado 22 de julio, cuando el director de la cárcel de Zacapa murió tras ser blanco de un ataque armado. El 19 de julio pasado, 2 agentes del sistema penitenciario fueron asesinados en una emboscada para rescatar a un reo cuando se desplazaban en el kilómetro 203 de la ruta suroccidente Finca Morazán, Colomba, Quetzaltenango. El reo que fue liberado fue identificado como Germán Eduardo Mazariego López, de 24 años, quien, de acuerdo con los registros de la PNC, fue detenido el 4 de marzo luego de una persecución y enfrentamiento armado con los agentes, que lo señalan de ser uno de los responsables de la muerte de un hombre de 70 años que había retirado una fuerte suma de un banco en Retaluleu. Reportó para Noticiero Guatevisión Julio Román y Andrea Domínguez. Y el sábado se registró un ataque armado en contra del director del sistema penitenciario de Zacapa. La víctima había salido de descanso y se movilizaba en su vehículo con dirección a su vivienda. Las detonaciones por arma de fuego y el estruendo de un vehículo que chocaba contra un poste de alumbrado público hizo que una unidad de bomberos que transitaba por la calzada Miguel García Granados detuviera su marcha para atender el incidente. Al acercarse, observaron que el conductor del automóvil no contaba con signos vitales, por lo que alertaron a las autoridades. El crimen era contra el director del sistema penitenciario, Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Álvaro Arzú Irigoyen, más conocido como Los Jocotes.
La víctima fue identificada como Eulalio Abisaí Arriaza Ramírez, de 38 años. Al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en la calzada Miguel García Granados, ubicado en la cabecera departamental de Zacapa, había personas heridas de armas de fuego. De inmediato fueron destacados elementos de la 23 compañía, donde paramédicos de las ambulancias 1428 y 1052 verificaron signos vitales a la persona, quien carece de los mismos. Minutos más tarde del crimen, en una confusión, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron en el barrio El Bordo a Israel de Jesús Ramírez Orellana, de 27 años, presunto responsable del crimen. Policías de la Comisaría 24, luego de una rápida intervención en el barrio El Bordo, en el departamento de Zacapa, han capturado a un hombre presunto responsable de haber realizado ataque armado en contra del director del Centro Preventivo Los Jocotes. Se le ha incautado un arma de fuego. Autoridades informaron que el director se movilizaba en su vehículo junto a un acompañante, quien resultó ileso, con dirección a Jutiapa, pues habían salido de descanso, al momento que sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta perpetuaron el ataque. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Y un derrumbe se registró en el kilómetro 61.3 del libramiento de Chimaltenango, lo que obstaculizó los carriles que conducen hacia el occidente del país. Autoridades se vieron obligadas a implementar un carril reversible en el tramo del kilómetro 58 al 62. El tráfico hacia el occidente se vio afectado este domingo por un movimiento de masa en el kilómetro 61.3 del libramiento de Chimaltenango. Según Conred, el derrumbe ocurrió a las 5:30 de la mañana. En este mismo tramo se han suscitado varios deslizamientos de grandes proporciones. Autoridades indican que los principales factores, aparte de la detención de los trabajos en la obra, es la alta carga hídrica del suelo y los movimientos telúricos de las últimas semanas. Debido a la saturación del suelo y a los sismos posiblemente que se estuvieron dando durante la semana, han contribuido a que tengamos este nuevo movimiento de masa en este sector, lo cual pues preocupa por la casa hogar que está ubicada en la parte alta de este lugar. Sin embargo, ya se han dado las recomendaciones de no acercarse al lugar y de evacuar si es necesario, ya que pues no sabemos cómo puede evolucionar este fenómeno. Los cuerpos de socorro inspeccionaron el área para descartar que en el lugar se encontrara algún vehículo soterrado. La Policía Nacional Civil de Tránsito habilitó un carril reversible en el tramo del kilómetro 58 al 62 para agilizar el paso vehicular. Por lo que se les recomienda y se les sugiere que si pasan por el libramiento Chimaltenango, pasen con sus debidas precauciones, asimismo evitar grabar y tratar de agilizar su paso. La constructora CONASA, ejecutora del proyecto, indicó que comenzarán los trabajos de limpieza a partir del lunes, ya que carecen de maquinaria cerca del lugar de donde ocurrió el derrumbe. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Y cientos de personas salieron a las calles de la capital este sábado 22 de julio para llevar a cabo una marcha por la diversidad sexual e identidad de género en Guatemala, la cual es promovida por al menos 35 organizaciones. Con globos, carrozas y hasta carteles que también expresaban el rechazo a la corrupción, pero principalmente pidiendo respeto e inclusión, así como demandar trato igualitario y reclamar los derechos de la comunidad LGBTIQ+, se realizó la marcha que incluyó diversos cantos, bailes y hasta actos conmemorativos en los que participaron cientos de personas. Es la 23 edición en que se efectúa este desfile en Guatemala y forma parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que se celebra el 28 de junio de cada año. Acá también se dio a conocer el poco acceso que se tiene al sector justicia para esta población. Una de las carrozas que representaba un cementerio y en el que, según el Observatorio de Justicia Abierta, del 2017 al 2022 se habían interpuesto 1.396 denuncias por la comunidad LGBTIQ+, ante el Ministerio Público, de las cuales 867 fueron desestimadas y archivadas. Un data art, que es el cual representando arte a través de datos,
nuestra carroza tiene un panteón porque existen actualmente 1.396 denuncias interpuestas ante el MP del año 2017 al 2022, las cuales únicamente 32 tienen una sentencia. ¿Qué pasa con esas personas que denunciaron en el 2017 un acoso, que los iban a matar por ser de la diversidad sexual? Es por eso que nosotros venimos a representar los datos a través del arte. Es por eso que GACS ONG desde Quetzaltenango viene a la marcha para poder hacer incidencia y recordarles que existimos y que en cada rinconcito hay diversidad sexual. El desfile comenzó en la zona 4 de la capital y concluyó en la Plaza de la Constitución de la zona 1. Con imágenes de Esvin García, reportó Andrea Domínguez. Reportan más casos de dengue en el departamento de Zacapa. Al volver, le presentamos los detalles. Ya estamos de regreso. Los casos de dengue con signos de alarma siguen en aumento en Zacapa. En las últimas 2 semanas se han registrado más de 120 casos y se reportan un total de 150 pacientes positivos al virus. Las condiciones del clima han propiciado la proliferación del zancudo transmisor del dengue. En Zacapa, personal del área de salud ha confirmado en 28 semanas epidemiológicas un total de 373 casos a nivel departamental. Ha registrado un total de 373 casos. Las últimas 2 semanas que ha registrado arriba de 60 casos en todo el departamento, tomando en cuenta que hay una pequeña fracción de ellos que son de otros departamentos, pero que acuden a nosotros. De tal forma que en esta última semana, en lo que va de la presente semana, nosotros hemos tenido una incidencia de 63 casos. Aunque cada año se registran casos de dengue, existe una temporada donde estos aumentan. Sin embargo, según personal de salud, los casos confirmados hasta ahora han rebasado lo esperado para los últimos 5 años, según el corredor endémico. A nivel departamental, Zacapa y Igualán ocupan los primeros lugares en estadísticas. Zacapa con 150 casos, Igualán con 81, mientras que en un tercer lugar se encuentra Teculután con 22 casos y 34 que pertenecen a otros departamentos pero que acuden al hospital regional. Como medida de prevención, personal de vectores comenzó la fumigación en centros educativos para eliminar a la larva y zancudo adulto. Sin embargo, es necesario mantener un ambiente limpio y sin recipientes que almacenen agua para evitar la proliferación del insecto. Como habían solicitado por densidad de zancudo las escuelas, entonces se hizo un plan de tratamiento y nebulización para esas escuelas. Si hubiese quedado algún grupo de escuelas para después, pues se va a suspender por el motivo de que tenemos el brote de dengue aquí en Zacapa y tenemos que atender las comunidades que tienen casos de dengue, ¿verdad? Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualizó este sábado 22 de julio el tablero de alertas sanitarias de COVID-19 para los próximos 14 días. Se establecieron 226 municipios en alerta amarilla, 113 en alerta naranja y 1 en alerta roja. El municipio que se encuentra en alerta roja es San Juan La Laguna en Sololá. Además, se dio a conocer que ningún municipio de Guatemala se encuentra en alerta verde. Hasta la fecha, en Guatemala existen 5.857 casos activos de COVID-19 entre 1.268.631 personas positivas registradas desde el inicio de la pandemia. De igual manera, 1.242.551 personas se recuperaron de esta enfermedad. Sin embargo, 20.223 personas fallecieron. Y las autoridades de salud están en alerta también por los casos de intoxicación provocados por consumo de hongos silvestres, luego de que 3 integrantes de una familia fallecieran en Quiché. El Ministerio de Salud y Asistencia Social tiene contabilizados 5 fallecidos por el consumo de hongos silvestres que suelen ser venenosos, los últimos 2 registrados el viernes 21 de julio en Quiché, mientras que otros 2 pacientes de San Juan Zacatepeques siguen hospitalizados por las mismas causas.
La cartera advirtió que aunque los afectados están siendo atendidos, en el caso de la intoxicación por consumo de hongos silvestres pueden presentar complicaciones en el tiempo y los resultados siguen siendo graves e incluso causan la muerte. Los 3 pacientes de Quiché que pertenecían a una misma familia fallecieron a mediados de julio. 2 de ellos, el papá y la mamá, murieron el 14 y 15, y su hija de tan solo 15 años falleció el 18. Según la cartera, en este caso, el hijo más pequeño fue quien recolectó los hongos, los fue a dejar a su casa y luego se salió a jugar fútbol a la calle. Cuando regresó, la familia ya había ingerido los hongos. Él ya no alcanzó a comerlos y por esa razón quedó con vida. Salud reiteró el aviso que emitió desde junio de 2023, en el que hizo una alerta para evitar su consumo, pero nuevamente hace énfasis en que la principal recomendación es que no es el momento para recolectar ningún hongo silvestre, ya que existe el riesgo que sean tóxicos o venenosos, los cuales se confunden con especies comestibles. Estos pueden causar síntomas desde diarrea, vómitos hasta la muerte. Es bien importante aprender a diferenciar los hongos tóxicos de los comestibles porque Guatemala se conoce como un país de consumo de hongos silvestres y a nivel mundial somos el 3er país que consume la mayor cantidad de especies de hongos silvestres en el mundo. Esta riqueza es bien importante de las tradiciones ancestrales mayas, entonces es algo de ir pasando de generación en generación e ir aprendiendo estas diferencias entre los comestibles y los tóxicos. A nivel mundial más o menos se dan alrededor de 8,000 casos de intoxicaciones por hongos silvestres y que esto se traduce en más o menos unas 5 muertes por año a nivel mundial, pero en Guatemala únicamente se dan 5 muertes a 6 muertes por año de intoxicación por hongos, solamente en Guatemala, a diferencia de todo el mundo que se dan en la misma cantidad. Por ello, se hizo un llamado para evitar el consumo de setas, pues hasta octubre la posibilidad de que estos sean hongos venenosos son mayores. De los 22 departamentos del país, únicamente Izabal y Retaluleu son los únicos que no presentan víctimas por el consumo de hongos silvestres, mientras que los que mayores casos tienen son Quiché, San Marcos, Totonicapán, Guatemala y Jalapa. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. La derecha gana más escaños en las elecciones legislativas en España en una reñida contienda con brecha pequeña entre la izquierda. Al volver, le tenemos los detalles. Vamos rápidamente a las noticias internacionales. Les cuento, los españoles dejaron en suspenso el futuro de su país tras las elecciones generales de este domingo, en las que ni el bloque de derechas ni el de izquierdas obtuvo una mayoría suficiente para gobernar, por lo que los pactos jugarán un papel fundamental en ambos casos. El conservador Partido Popular de Alberto Núñez fue el vencedor con 136 diputados, escrutado más del 99% de los votos, mientras que los socialistas del PSOE, del ahora presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sumaron 122 escaños. La formación de ultraderecha Vox de Santiago Abascal perdió 19 escaños en estas elecciones y se quedó con 33 diputados en el Congreso, mientras sumar la coalición de izquierdas encabezada por la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se situó como cuarta fuerza con 31 escaños, 4 menos que los que obtuvieron sus antecesores, Unidas Podemos, en los anteriores comicios. Y en otra información, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Jerusalén para oponerse a la propuesta de Netanyahu de limitar los poderes de los jueces, que los críticos temen socavará la democracia de Israel, mientras que los legisladores comenzaron a discutir un punto importante del paquete. Los manifestantes, que respaldan al gobierno y sus planes de reforma,
se reunieron en Tel Aviv, el epicentro de 29 semanas consecutivas de protestas contra el gobierno. Se espera una votación este lunes sobre un proyecto de ley que limitará la capacidad de los jueces de la Corte Suprema para anular las decisiones del gobierno que consideren irrazonables. Todo esto sucede mientras Netanyahu, de 73 años, anuncia que se ha sometido a una operación. Y en otra información, cerca de 30.000 personas fueron evacuadas de la isla griega de Rodas a causa de un incendio forestal fuera de control desde hace 5 días en una región entre las más afectadas por la ola de calor que agobia gran parte del hemisferio norte. Evacuaciones en la isla griega de Rodas por un incendio forestal. Cerca de 30.000 personas han tenido que abandonar la isla en los últimos días. Tan solo el sábado, más de 2.000 personas abordaron más de 30 embarcaciones privadas movilizadas para la emergencia. 5 helicópteros y 173 bomberos luchan contra el fuego. Grecia vivirá la ola de calor más larga de su historia desde que se llevan registros, con más de 44 grados previstos este fin de semana. Todos los lugares arqueológicos en Grecia, incluida la Acrópolis de Atenas, están cerrados al público durante las horas más calurosas del día. En el centro del país se esperan temperaturas de hasta 45 grados, como parte de una fuerte ola de calor que golpea a gran parte del hemisferio norte. En Estados Unidos, el Servicio Meteorológico advirtió que unas 80 millones de personas deberían soportar temperaturas de 41 grados o más durante el fin de semana. Julio va camino a convertirse en el más caluroso registrado en la Tierra, según el equipo de climatología de la NASA. De acuerdo con los expertos, esto no se debe únicamente a El Niño, el fenómeno climático cíclico que nace en el Océano Pacífico y que provoca un aumento mundial de la temperatura. En comparación con la era preindustrial, el planeta está experimentando un calentamiento cercano a 1,2 grados como consecuencia de la actividad humana, principalmente del uso de combustibles fósiles. Y hoy se celebró el sorteo extraordinario número 380 de Lotería Santa Lucía, en donde el premio mayor fue de 4 millones de quetzales. En la siguiente nota le contamos cuáles fueron los números ganadores. El sorteo inició después del mediodía de este domingo 23 de julio. La balota, que contenía el segundo premio de 650,000 quetzales, fue la primera en salir. Este es el número ganador. 29,443, 650,000 quetzales. Un tiempo después fue el turno de la balota del tercer premio de 300,000 quetzales. El número ganador fue 76,424. Este es el momento preciso cuando la balota de los 4 millones salió de la tómbola. Para este número, 31,067, 31,000. Y el número ganador que convirtió a un nuevo millonario en Guatemala fue... Y ahora sí, el número ganador. Completamos. 0. 76,960. Según los organizadores, 8 hospitales funcionan con lo recaudado en la Lotería Santa Lucía. El más nuevo, inaugurado en marzo de este año, fue el de Chiantla, Huehuetenango. Los fondos del sorteo van dirigidos al Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, un 14% de las ventas. Con esos fondos es que se ejecutan todas las obras sociales del comité, en el apoyo a todas las personas que tienen discapacidad visual o auditiva. Esvin García y Lot Álvarez, Noticiero Guatevisión. Y regresando a la información nacional, en este momento les recuerdo, organizaciones sociales han anunciado un paro nacional para este lunes 24 de julio en protesta contra la corrupción y en defensa de la democracia en el país. Durante el fin de semana han circulado pronunciamientos en redes sociales y avisos de manifestaciones en por lo menos 15 puntos a nivel nacional. Así que tómelo en cuenta y esté pendiente de nuestras diferentes plataformas. Nosotros les mantendremos informados.
Y una de las noticias destacadas de la semana fue la muerte a los 96 años del cantante estadounidense Tony Bennett, una de las grandes voces del siglo XX, de quien Frank Sinatra dijo en su momento que era el mejor en el mundo. Les dejamos entonces con imágenes de una de sus mejores interpretaciones, un video de varias décadas atrás. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen.